Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades turcas muy queridas. Yo soy, y estoy aquí como siempre lista para contarles todo lo que dando de copyright hablar. Hoy, tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a una de las actrices muy talentosas, bellas y queridas de Turquía, Hande Erupar Rafael. Asu como lo oyen. Hande que ha conquistado nuestros corazones con sus papeles en series como Senu con diéresis al Capm y Gunea Yinklar, ha estado en boca de todos recientemente. Y no precisamente por un nuevo proyecto televisivo, sino por algo mucho muy personal del matrimonio. Han escuchado los rumores, han leído los titulares y seguramente se han preguntado por qué copyright Hande aún no se ha casado. ¿Estuvo comprometida en secreto? ¿Tiene planes de boda a futuro? Bueno, prepúnrense, porque hoy vamos a desentrar más menos a este misterio y les voy a revelar una confesión superíndice 3N impactante que la propia Hande ha hecho sobre el tema de la madurez y el matrimonio. Asu que copyright dense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos con todo quiero invitarlos como siempre a que se suscriban a este canal, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, y dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles las noticias muy frescas y los chismes muy jugosos del mundo del espectáculo. Asu que ya saben, a suscribirse. Ahora entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Hande Erupar Rafael y el matrimonio. Como saben, Hande ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido objeto de intensa atención superíndice 3N mediática. Desde su romance con Tolga Sayman, hasta su relación superíndice 3N muy reciente con Kerem BRSN, sus idilios amorosos siempre han generado un gran revuelo entre sus fans. El interu copyright del público en su vida amorosa es comparable al de otras grandes estrellas internacionales, como Jennifer Aniston o Selena Gómez, cuyas relaciones son constantemente analizadas y comentadas en todos los medios. Pero a pesar de estas relaciones, ninguna de ellas ha culminado en un matrimonio. Y esto por supuesto ha llevado a muchas especulaciones y preguntas. ¿Es que Hande no cree en el matrimonio? ¿Tiene miedo al compromiso? ¿Esperando a la persona indicada? Algunas teorías incluso apuntaban a que la presión superíndice 3N de su apretada agenda profesional no le permitió a contemplar la estabilidad que requiere una relación superíndice 3N de matrimonio. Otros rumores muy osados sugerían posibles desacuerdos familiares o incluso presiones por parte de su equipo de representación superíndice 3N para mantenerla enfocada en su carrera. Pues bien, la verdad es que recientemente Hande ha roto el silencio y ha hablado abiertamente sobre este tema. En una entrevista que concedió Superíndice 3 a una reconocida revista turca, la actriz reveló Superíndice 3 que si bien no estuvo cerrada a la idea del matrimonio, tampoco es algo que considere una prioridad en este momento de su vida. La entrevista, que causó Superíndice 3 furor en las redes sociales, fue cuidadosamente analizada por fans y expertos en espectáculos, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos y planes a futuro. La revista, por su parte, vio un aumento significativo en sus ventas gracias a la exclusiva, demostrando el enorme poder de convocatoria que tiene Hande Erupar Rafael. Y aquí es donde viene la confesión Superíndice 3N impactante. Hande explicó Superíndice 3 que para ella, el matrimonio es una decisión superíndice 3N muy importante que requiere de una gran madurez y responsabilidad. Y que si bien se considera una persona madura en muchos aspectos, siente que aún tiene mucho que aprender y crecer antes de dar ese paso tan significativo. Hande, conocida por su carisma y profesionalismo frente a las maras, mostró Superíndice 3 una faceta muy introspectiva y reflexiva, sorprendiendo a muchos con su sinceridad. Literalmente sus palabras fueron: creo que el matrimonio es una unión superíndice 3N sagrada que requiere de mucha madurez. No es solo un papel, es un compromiso profundo y duradero. Y aunque he crecido mucho como persona, siento que todavía estoy en un proceso de aprendizaje y evolución superíndice 3N. Quiero estar completamente segura de que estoy lista para asumir esa responsabilidad antes de casarme. Estas palabras resonaron con muchos superíndice 3 venes que se identifican con la idea de priorizar el crecimiento personal antes de asumir compromisos tan importantes.
También copyright N generaron debate entre aquellos que consideran que el matrimonio es una parte esencial de la vida adulta y que la madurez se adquiere precisamente dentro de la relación superíndice 3N. Impactante verdad. Ande, con una honestidad y sinceridad que la caracterizan, nos ha revelado que su decisión superíndice 3N de no casarse no tiene nada que ver con falta de amor o compromiso, sino con una profunda reflexión superíndice 3N sobre su propia madurez y preparación superíndice 3N para el matrimonio. Es una postura que desafió a las convenciones sociales y que la muestra como una mujer independiente y dueu más menos a de sus propias decisiones. Y es que si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. Ande es una mujer joven, exitosa y con una carrera brillante por delante. Ha trabajado arduamente para llegar a donde es tú, y es comprensible que quiera seguir enfocada en su crecimiento personal y profesional antes de embarcarse en un compromiso tan serio como el matrimonio. Desde sus inicios en la televisión superíndice 3N hasta convertirse en una de las actrices más cotizadas de Turquía, Ande ha demostrado una dedicación superíndice 3N incansable a su trabajo. Sus papeles, que van desde la comedia romántica hasta el drama, han sido aclamados por la crítica y le han valido el cariño más menos o del público. Además, como ella misma lo ha dicho, el matrimonio no es solo un papel, es un compromiso profundo y duradero que requiere de una gran responsabilidad. Y es admirable que Ande sea consciente de esto y que no quiera tomar una decisión superíndice 3N precipitada que pueda lamentar en el futuro. En un mundo donde los matrimonios express y los divorcios son cada vez más comunes, la postura de Ande se presenta como una bocanada de aire fresco, invitando a la reflexión superíndice 3N sobre la importancia de tomar decisiones conscientes y responsables en el amor. Otro punto importante que Ande tocó superíndice 3 en la entrevista es que para ella, el matrimonio no es una necesidad para sentirse completa o realizada. Ella se siente feliz y satisfecha con su vida tal como es tú, y no necesita un anillo en el dedo para demostrar su amor o compromiso hacia alguien. Ande, que también copyright N es una exitosa modelo y empresaria, ha demostrado que su valía no reside en su estado civil, sino en su talento, su inteligencia y su capacidad para inspirar a otros. De hecho, Ande afirma superíndice 3 que cree firmemente en el amor y en las relaciones significativas, pero que no considera que el matrimonio sea la única forma de vivir una relación superíndice 3N feliz y duradera. Para ella, lo más importante es la conexión superíndice 3N emocional, el respeto mutuo y la confianza en la pareja. Enfatizo superíndice 3 que una relación superíndice 3N basada en el amor genuino y el apoyo mutuo puede ser igual de valiosa y significativa, incluso sin la formalidad del matrimonio. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña más menos a reflexión superíndice 3N. A menudo la sociedad nos presiona para que nos casemos a cierta edad, para que tengamos hijos y para que sigamos un camino tradicional, que se supone que nos hará felices. Pero la verdad es que cada persona es diferente y tiene sus propios tiempos y prioridades. Es crucial recordar que no existe un modelo único de felicidad y que cada individuo debe definir su propio camino, sin dejarse llevar por las expectativas ajenas. Lo importante es que cada uno tome sus propias decisiones basándose en lo que realmente quiere y en lo que cree que es mejor para sí mismo, sin dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Y en este sentido, Ande es un gran ejemplo de una mujer que vive su vida a su manera, sin pedir permiso ni dar explicaciones a nadie. Su actitud empoderada y su valentía para desafiar las normas sociales la convierten en un modelo a seguir para muchas mujeres alrededor del mundo. Claro, todo esto no significa que Ande es tu copyright completamente cerrada a la idea del matrimonio en el futuro. Ella misma dijo que no descarta la posibilidad de casarse al buen edúa, pero que lo hará cuando se sienta realmente preparada y cuando encuentre a la persona indicada, a esa persona que comparta sus valores, su sueu más menos o si su visión superíndice 3N de la vida. Enfatizo superíndice 3 que para ella, el matrimonio debe ser una decisión superíndice 3N consciente y madura, basada en el amor verdadero y en la compatibilidad a largo plazo. Mientras tanto, Ande sigue enfocada en su carrera, disfrutando de su soltería y viviendo la vida al máximo. Y nosotros, sus fans, la apoyamos incondicionalmente en todas sus decisiones y le deseamos lo mejor en todo lo que haga. Porque al final del día, lo que más importa es que ella sea feliz y que siga brillando como la estrella que es. Sus fans, que se hacen llamar Andemille en las redes sociales, han expresado su apoyo incondicional a Trabu Copyright S de mensajes de aliento y muestras de cariño más menos o. Ahora bien, volviendo a la confesión superíndice 3N de Ande,
creo que es importante destacar que sus palabras han generado una gran controversia en las redes sociales. Algunos la han aplaudido por su honestidad y valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan personal, mientras que otros la han criticado por supuestamente no creer en el matrimonio o por tener una visión superíndice 3N egoísta de la vida. Los debates en Twitter, Instagram y Facebook se han intensificado, con usuarios defendiendo diferentes puntos de vista y analizando las palabras de Ande desde diversas perspectivas. Pero como ya hemos dicho, cada uno tiene derecho a tener su propia opinión superíndice 3N, y lo importante es que respetemos las decisiones de los DMUS, incluso si no las compartimos. Y en el caso de Ande creo que es fundamental entender que su decisión superíndice 3N de no casarse es una elección superíndice 3N personal que no afecta a nadie más que a ella misma. Juzgar sus decisiones basándonos en nuestras propias creencias y valores sería injusto y reduccionista. Además, me parece que es muy valioso que una figura pública como Ande se atreva a hablar abiertamente sobre temas que a menudo son tabú, como la madurez, el matrimonio y las expectativas sociales. Porque al hacerlo abriendo un debate importante y animando a otras personas a reflexionar sobre sus propias vidas y decisiones. Su valentía para desafiar las convenciones sociales la convierte en una voz influyente y relevante en la sociedad actual. En resumen, Ande Párrafo ha revelado que no se ha casado porque considera que el matrimonio requiere de una gran madurez y responsabilidad, y que aún se encuentra en un proceso de aprendizaje y evolución superíndice 3N. Además, ha afirmado que no considera que el matrimonio sea una necesidad para sentirse completa o realizada, y que cree firmemente en el amor y en las relaciones significativas, pero que no necesariamente tienen que terminar en una boda. Una confesión superíndice 3N sincera que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y decisiones en la vida. Su postura, que desafía las normas sociales y promueve la individualidad, ha generado un debate enriquecedor y ha inspirado a muchos a vivir sus vidas de manera autocopyrightica. Y bueno, mi gente guapa, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta primicia sobre Ande Párrafo y su opinión superíndice 3N sobre el matrimonio. La verdad es que me encanta traerles este tipo de contenido, porque me permite conectar con ustedes de una manera muy personal y cercana. Compartir estas reflexiones y analizar las decisiones de nuestras celebridades favoritas nos permite aprender y crecer juntos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por todo su apoyo. Recuerden que sus comentarios, likes y suscripciones son el motor que impulsa este canal. Así que no duden en dejarme sus opiniones sobre este tema en la caja de comentarios. ¿Qué copyright les parece la confesión superíndice 3N de Ande? ¿Están de acuerdo con ella o tienen una opinión superíndice 3N diferente? Los leo a todos. Me encanta saber sus puntos de vista y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este chisme, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las noticias y novedades del mundo del espectáculo. Estaremos compartiendo contenido exclusivo y sorteos para nuestros suscriptores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.